Creo que ustedes podrían encontrar mejor manera de matar el tiempo, dijo, que ir proponiendo adivinanzas sin solución. Si conocieras al tiempo tan bien como yo lo conozco, dijo el sombrerero, no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje. No sé lo que usted quiere decir, protestó Alicia. Claro que no lo sabes, dijo el sombrerero, arrugando la nariz en un gesto de desprecio. Estoy seguro de que ni siquiera has hablado nunca con el tiempo. Creo que no, respondió Alicia con cautela, pero en la clase de música tengo que marcar el tiempo como en palmadas. Ah, eso lo explica todo, dijo el sombrerero. El tiempo no tolera que le den palmadas. En cambio, si estuvieras en buenas relaciones con él, haría todo lo que tú quisieras con el reloj. Por ejemplo, supón que son las 9 de la mañana y justo la hora de empezar las clases. Pues no tendrías más que susurrarle al tiempo tu deseo, y el tiempo en un abrir y cerrar de ojos haría girar las agujas de tu reloj. 1:30, hora de comer. ¿Cómo me gustaría que lo fuera ahora?, se dijo la liebre de marzo para sí misma en un susurro. Sería estupendo, desde luego, admitió Alicia pensativa, pero entonces todavía no tendría hambre, ¿no le parece? Quizás no tuvieras hambre al principio, dijo el sombrerero, pero es que podrías hacer lo que quisieras siendo 1:30 todo el rato que tú quieras. ¿Eso es lo que ustedes hacen con el tiempo?, preguntó Alicia. El sombrerero movió la cabeza con pesar. Yo no, contestó. Nos peleamos el pasado mes de marzo, junto antes de que ésta se volviera loca, ¿sabes? Y señaló con la cucharilla hacia la liebre de marzo. ¿Ah, sí?, preguntó Alicia interesada. Sí, sucedió durante el gran concierto que ofreció la reina de corazones, y en el que me tocó cantar a mí. ¿Y qué cantaste?, preguntó Alicia. Pues canté, brilla, brilla, ratita alada, ¿en qué estás tan atareada? Porque la canción la conocerás, ¿no? Quizás me suena de algo, pero no estoy segura. Bueno, siguió contando su historia el sombrerero. Lo cierto es que apenas había terminado yo la primera estrofa cuando la reina se puso a gritar. «Vaya forma estúpida de matar el tiempo, que le corten la cabeza». «¡Qué barbaridad! ¡Vaya fiera!», exclamó Alicia. Y desde entonces, añadió el sombrerero con una voz tristísima, «el tiempo cree que quise matarlo y no quiere hacer nada por mí. Ahora son siempre las 6 de la tarde». Y Alicia comprendió de repente todo lo que allí ocurría. Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Auca y junto a Mayra vamos a transformar en esta charla sobre el tiempo en un podcast. Excelente. Lo leído anteriormente es un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, pero creo que quedó claro, ¿no? Sí, yo no leí ese libro, así que no estaría mal aplicarlo también. Comentarlo. Bueno, cuéntame, May, ¿qué concepto tenés del tiempo? Cuando me tuve que poner a investigar de qué era el tiempo, yo siempre arranco con lo mismo. Me voy a la RAE y me fijo qué dice, ¿sí? Y me encontré con algo que no esperaba. Me encontré con 18 acepciones de la palabra tiempo, más un montón de otras combinaciones con otras palabras. Obvio, es una palabra muy usada y muy antigua, debe ser. Exactamente. Entre las cosas que encontré, en general hablan de periodos, ¿sí? La primera definición que se encuentra es la dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia, ¿sí? O, por ejemplo, un periodo durante el que se realiza una acción. Uh-huh. Pero también hay otras cosas bastante diferentes, como hacer referencia a un periodo del pasado, por ejemplo, decir los tiempos de San Martín. Claro. O también en hablar de periodos que están muy lejanos, como por ejemplo decir el tiempo de María Castaña. Claro. Sí, todas palabras que se usan mucho porque es una palabra muy frecuente. Claro. Porque no hace falta que leamos todas las definiciones. No, no te preocupes. Pero también tenemos la definición de tiempo como un estado atmosférico. Que eso fue lo primero que pasó cuando puse la palabra tiempo en el Google. Ponés tiempo y no te aparece ningún otro tiempo que no sea meteorología. Claro. También hay otros tipos de tiempo, como por ejemplo referirse a la gramática, como los tiempos verbales. Uh-huh, Incluso sí. también en la música. Está bien. Porque puede ser tanto la velocidad como en la que se ejecuta una obra, como cada una de las fracciones de un compás. También en el deporte está el tiempo. También, es cierto. Los diferentes fragmentos en los que se divide, ¿no? Un partido de algo. Uh-huh. Pero nosotros nos vamos a centrar en un solo tiempo,
¿sí? Nos vamos a quedar con la definición de que es una magnitud física con la que se mide la duración o la separación entre los acontecimientos y nos permite ordenar una secuencia de sucesos estableciendo un tiempo que es pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Okay. Cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Bien. Creo que nos vamos a quedar con ese concepto, Uh-huh. ¿sí? En general, para los humanos, el tiempo es súper importante a nivel social por el hecho de que, en general, el tiempo tiene un valor económico, ¿sí? Uh-huh. Y también un valor personal, porque nuestro tiempo es limitado, ¿sí? Por eso Así es tan valioso. Y ahí uno no se puede meter en cosas muy filosóficas. Sin embargo, a veces, ya que vivimos en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo acotado, que probablemente sean 70, 80 años, quién sabe. Uh-huh. Con suerte, si el tiempo se queda, si el tiempo es copado, llegamos a los 100. A veces perdemos la noción de lo que es el tiempo más allá de nosotros. Porque la historia humana, o sea, nuestra historia es súper cortita. Si nos vamos a la historia humana, es mucho más grande. La historia de la Tierra se va mucho más allá. Y por ahí podemos entender lo que son cientos de años, miles de años, pero tener claro qué representan millones o miles de millones de años está totalmente fuera de nuestra imaginación. Somos seres muy finitos para esa infinidad de tiempo que nos representa. Ni hablar del universo. Exactamente. Entonces hay una herramienta muy copada que se llama el año cósmico, que lo que hace es comprimir toda la historia del universo en un solo año, ¿sí? Ok. Cada día básicamente va a representar unos 40 millones de años, que igual eso ya está por fuera de nuestra imaginación. En este año, el primer día va a ser el Big Bang, la creación del universo, y el último instante del año va a ser el presente. ¿Ok? Bien. Esto en todo el año transcurren, si no mal recuerdo, unos 14.000 millones de años. Para Bien. referencia. Sí, un retiro. Nada, un parpadeo. Claro. Bueno, entonces dijimos que el 1 de enero ocurrió el Big Bang, ¿sí? Que fue la creación del universo. Uh-huh. 2 meses y medio después, el 15 de marzo, se formó la Vía Láctea. Bien, es un buen avance. Es un avance muy grande. Y ahora va el salto más grande, que es que el 31 de agosto, 9 meses después, nace el Sol. Ok. El 14 de septiembre se forma la Tierra, Ahí cerquita. unos 15 días después. El 21 de septiembre arranca la vida en la Tierra, con los primeros microorganismos. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora, antes de avanzar, yo sé que vos, Auca, sos una persona muy letrada. Ponele. Hace un montón que no leo libros, así que yo no soy tan letrado. No, pero ¿cuándo crees que apareció el primer humano? Bueno, no el primer humano, sino vamos a llamarle al Homo sapiens. El primer Homo sapiens hace, ¿Qué si fecha son del año? 40 millones de años cada día, y qué sé yo, el 30 de diciembre, por ahí. 30 de diciembre. Porque serán entre 40 y 80 millones de años. Perfecto. Bueno, estábamos con la vida empieza en la Tierra el 21 de septiembre. Uh-huh. El 5 de diciembre, un montón de tiempo entre medio, aparece la primera forma de vida multicelular. Ajá. El 20 de diciembre, los seres vivos dejan el mar y llegan a la Tierra, es decir, que aparecen los primeros animales terrestres. Ajá. El 25 de diciembre, ahí en Navidad, aparecen los primeros vertebrados que pueden volar. No, musiquita de Navidad ahora. El 28 de diciembre, emergen las primeras flores. Loquísimo. ¿Flores? ¿Tan tarde? Sí, o sea, a mí me pareció... antes, o sea, había ¿Cómo se plantas con reproducían? flores. Rarísimo. Y con esporas. Es tremendo.
Y acá vamos al 30 de diciembre, se extinguen los últimos dinosaurios. Mira. Y acá entramos al 31 de diciembre, el último día del año. Ujú. A las 10 de la noche y 24 minutos aparecen los primeros humanos primitivos. Ok, ¿qué sería primitivo? Imagino que irá como el Como Australopithecus, por ahí debe una andar. cosa así, claro, ok, bien. Exactamente. Y ahora, entrando en la última hora del año, a las 23 horas y 44 minutos, los humanos aprenden a dominar el fuego. Wow. Yo me imaginaba, no sé, haciendo las pirámides o algo así, no. Seguimos en el último día del año, la última hora, 23 horas 52 minutos, la evolución continúa hasta el Homo sapiens. En los últimos 8 minutos recién apareció algo muy parecido a nosotros. Qué locura. Y ahora vamos al último minuto. El último minuto de este año. A las 23 horas, 59 minutos y 32 segundos, es decir, en los últimos 28 segundos, recién descubrimos la agricultura. Por Dios, qué locura. Pensé que íbamos a estar como más adelante y nos seguimos quedando atrás en el año. Qué increíble. En los últimos 14 segundos inventamos la escritura. 6 segundos antes del último instante se expandió la Grecia clásica. ¡Fa! Los últimos 5 segundos estuvo el auge del Imperio Romano. 2 segundos antes del presente, Colón llega a América. Hace 2 segundos fue, o sea, acá nomás. Y hace 1 segundo el hombre pisa la luna. Qué loco. Ahí te das cuenta lo insignificante que somos los humanos en todo este tiempo, ¿no? En el universo. No solo en cuestión de espacio, sino también de tiempo. Así que nada, es tremendo como a veces uno viviendo segundo a segundo, por ahí estando consciente de los minutos, las horas, de llegar tarde, y nos parece todo tan importante y tan urgente, y te pones a ver esto y decís, ¿qué importa? Claro. No, es tremendo. Pero bueno, esto es todo el universo resumido en un año. Yo estuve averiguando del tiempo dentro de los humanos, o sea, reloj biológico o el ritmo biológico. Es un proceso repetitivo estudiado por la cronobiología. Ocurre en todos los seres vivos, tanto en los animales, como sería comer, dormir, aparearse, hibernar, migraciones o regeneración celular, en las plantas, por ejemplo, movimientos de la hoja o reacciones fotosintéticas, y también algunos microorganismos, como hongos y protozoos. Se llegó a encontrar un reloj biológico en bacterias, en especial las cianobacterias. El ritmo más estudiado de todos estos es el circadiano, que más o menos dura 24 horas. Se puede separar los seres en 3 métodos de momentos activos, que serían los conocidos diurno, nocturno y crepuscular. El crepuscular son los seres activos que están durante el ocaso y el amanecer, como los venados y algunos murciélagos. Luego de este ciclo, hay otros ciclos que también se estudian. Por ejemplo, los que duran más de un día se dicen infradiano. Estos incluyen el círculo circanual, que son los ciclos anuales que gobiernan la reproducción de plantas o animales. O también el ciclo de menstruación, que dura entre 21 y 31 días. Claro, ese que nombrabas anteriormente era como el de las plantas respecto a las estaciones. Claro. Ah, este es el infradiano, el que dura más de un día. Ok. Todo lo que es 24 horas es circadiano. El que dura más de un día es infradiano y el que dura menos de un día es ultradiano, que eso es lo que vamos a ver ahora. Como por ejemplo, el ciclo del sueño REM, que dura 90 minutos, el ciclo nasal, que dura 4 horas. Todo tiempo dentro de nosotros, está todo cronometrado.
el ciclo de 3 horas de la hormona de crecimiento, el ciclo de circulación de la sangre, del parpadeo, del pulso, del ritmo cardíaco, la termorregulación, el apetito y la misión, o sea, el proceso de urinar. Estamos Mm. todos cronometrados en ciclos para que siempre se repita cada X cantidad de tiempo. Así como estos, hay más tipos de ciclo, por ejemplo, que estudia la cronobiología, como los efectos mareales, o sea, la suba y la baja de las mareas. Mm. Los ciclos sexuales de muchos vertebrados son bastante parecidos al ciclo de las mareas. Por ejemplo, la ¿No? mujer tiene 28 días, el chimpancé tiene 36 días y el macaco tiene 27 días. Mm. Son una expresión de la actividad rítmica de las hormonas hipofisiarias gonod... ¿No importa? Que regulan la regulación de las hormonas sexuales. Eso lo podemos dejar si querés. Linda hormona. Bueno, eso es un fragmento de Lelutier. Sí. El poliqueto de los arrecifes coralinos del Pacífico es un ejemplo de ritmo seleniano, pues es una especie de gusano que se llama palolo. Se reproduce exclusivamente dentro del tercer cuarto de luna de octubre y noviembre, lo cual fecha una fecha clave en los nativos del calendario. Mm. Los efectos lunares se estudian por separado. El ciclo en sí dura 29 días y medio, o sea, 29,5 días, y se estudiaron un montón de mitos. Múltiples veces se estudió con la menstruación y no hubo coincidencias. Ok. ¿Me ibas a decir algo? Es que tengo atrás el vendo huevo, vendo. Ese pasa cada tanto también. Se estudiaron los nacimientos según la luna y tampoco hubo conclusiones certeras. Hubo un estudio de 9.500 nacimientos en Danville, Pensilvania, que no se encontró correlación alguna. Después hubo más estudios, uno de 20.000, otro de 168.000 y otro de 564.000 nacimientos. Nada. Y el último lo hizo el Centro Nacional de Estadísticas de Salud con 70 millones de nacimientos. Y adivina qué, ¿Qué? no Nada. se encontró nada. Además, lo mejor de todo es que se estudiaron los casos en que daban positivo y eran inconsistentes. Entonces, como que mucha razón no tienen. O sea, los pocos casos que dan positivo no se contradicen entre ellos. Entonces, es como que los nacimientos con la luna no están muy relacionados. Estos estudios se hicieron o sea, ahora en la época contemporánea, ¿no? Sí, en los últimos 100 años. Porque también puede ser que en el pasado, cuando las sociedades no estaban tan formadas, puede ser que hubiera algún tipo de relación. Pero ahora nosotros estamos, como nosotros modificamos el ambiente, estamos bastante aislados de todos esos fenómenos Claro. eh, externos o naturales. Sí, no sabría decirte, pero me acuerdo que estos estudios eran de las últimas 2 décadas, incluso. No solamente los últimos 100 años. Hubo otro estudio con la pérdida de sangre que se hizo en Barcelona. Reportaron una correlación bastante baja de la gente que llega al hospital con pérdida de sangre en épocas de luna llena. Pero otros científicos se dieron cuenta que habían estudiado solamente la luna llena y no los otros días. Entonces hay otros días que son los 9, 12, 13 y 27 que también tenías periodos altos y no tenías explicación alguna y no tiene que ver con las fases ni nada. Entonces es como que no había relación entre la luna llena y los demás. En octubre del 2009, el político David Tredinic aseguró que durante la luna llena los cirujanos no deberían operar porque las heridas son más sensibles a desangrarse y que el gobierno debería poner más personal de policía en la calle. Bueno, si vos lo decís. Bien, obviamente un integrante del Colegio Real de Cirujanos de Gran Bretaña le contestó que se le reía en la cara si ellos no podrían operar durante la luna llena. Claro. Algo totalmente insensato. O sea, cuántas personas te pichan. O sea, te picha gente como una vez todos los meses casi. Claro. Durante ese día del mes no puedes operar. En todos los hospitales de todos los Así países, es. en todo el Sí, mundo, claro. Así es. 2 personas No, pichan nomás. Es insensato. Sobre el comportamiento humano también hubo varios descubrimientos. Un estudio de epilepsia se encontró que mientras la luna más estaba iluminada, menos ataques epilépticos había.
pero luego se dieron cuenta que en realidad no era con la luna, sino con la iluminación de la noche, no de la fase de la luna en sí. Mm. Que cuando la luna está llena, realmente la noche se ve bastante más clara. Ujú. En Brighton, en Gran Bretaña, se estudió el crimen y se dieron cuenta que había una subida de niveles de crímenes violentos cuando la luna estaba llena. Eso es cierto. Mm. Ese es el primer caso positivo que venimos dando hasta ahora de todo lo que vimos. Vieron todo negativo. Bueno, es que realmente cuando hay luna llena hay más crímenes violentos. Ok, no salgas muy tarde ese Exacto, día. sí. Cuida los días que tengas luna llena porque hay más asesinos sueltos. Este, Hay más accidentes fatales en moto. Aumentaron un 5,3% y los autores del estudio dicen que especulan porque las distracciones creadas por la luna llena, por ejemplo, cuando está en el horizonte y estás viajando y de repente aparece dentro de un grupo de árboles o luego una curva aparece la luna y bueno, eso condice más accidentes. Claro, por ahí te quedás como pelotudo contemplándola mientras Claro, manejás y ya así está, te es. estrolaste contra algo. Eso también es un dato afirmativo. Mm. Hay otros estudios que cuentan las malas lenguas, que en el mercado de valores la toma de ganancias es mayor cuando es luna nueva que en luna llena. Pero hay otro que dice que es lo contrario, así que no es muy No cierto que dicen nada digamos. entonces. Claro. Y después hay otro que dice con los estudios de calidad de sueño. Mm. El primero estudiaba la melatonina y el cortisol y eran pruebas bastante científicas de la calidad de sueño de cada uno de las fases de la luna sobre los humanos. El problema es que luego le criticaron, a todos les critican, que la muestra era de 33 unidades, Claro, 73 nada. personas, nadie. Nadie. Se hizo un estudio con grupos más grandes y decía que no tenía variaciones. Mm. Hubo otro estudio con 800 niños que decía que incrementaba en 3 minutos cerca de la fase de luna llena. Y hubo otro estudio de 5.800 niños que encontró que era 5 minutos más corta. Ah, claro, Así que, todo así muy que, aleatorio. claro, así que el científico a cargo dijo que al final no había una evidencia competente que demuestre que la luna tenga efectos sobre las personas. Está bien. Todo eso sobre la luna. Después hay otra parte que es que los genes se expresan de una forma o de otra según las horas del día. Lo intenté leer, pero la verdad que era muy complicado y se ponía muy muy técnico, así que lo dejé de lado. Pero sepan que existe eso también. Luego estuve investigando un poquito, la verdad ya lo conocía, de los dispositivos para medir el tiempo. El hecho de medir el tiempo es algo bastante complicado si no es solo una herramienta. Los arqueólogos creen que hace más de 20.000 años los cazadores europeos, en la época glacial, contaban los días entre fases lunares tallando líneas y agujeros en palos y huecos o en cavernas donde podían escribir. Toda la cultura del mundo antiguo, sumerios, babilonios, egipcios, chinos, mayas y aztecas, crearon su propio calendario, cada una basadas en distintos astros o distintos ciclos Mm. que podían llegar a observar. Uno de los primeros documentos que salieron de la imprenta de Gutenberg fue el calendario en 1448. Un reloj egipcio que data de 1000 antes de Cristo es uno de los instrumentos más antiguos que se usaban para dividir el día en partes iguales. Lo que tiene es que eh, no medía el momento del día, sino que medía una duración de tiempo. Por ejemplo, un reloj de arena o un reloj de agua o, por ejemplo, una lámpara de aceite. También hubo esos casos. Claro, no tenía un sistema de referencia. Era simplemente un Claro, periodo. claro. Mm. Pero la medida de tiempo dio un gran salto a partir del siglo XIII, más o menos, con la invención del reloj mecánico. Y a partir del siglo XVII la gente podía medir con precisión ya las horas. Esto lo vamos a ver más adelante. Mm. Los relojes primitivos eran algo inseguros para medir porque en realidad los relojes de sol no funcionaban cuando era de noche, ni Ni cuando cuando estaba estaba nublado. nublado. La hora del reloj también variaba según de un día al otro debido a la inclinación de la Tierra. Los relojes de agua y de arena, ideales para para medir una tarea concreta, no servían para indicar la hora del día. Entonces, bueno, muchas veces en los libros y nos han contado que las batallas u otros eventos históricos tenían lugar al amanecer o al atardecer. No era porque le gustaba levantarse temprano, sino porque era el único momento del día donde podían todos identificar con precisión. Claro, El era resto la señal, la señal. claro, era parte del día y te encontrabas al amanecer, ¿viste?
sabías que cuando te levantabas, cuando empezaba a aclarar, se estaba acercando la hora. Claro, yo siempre me pregunté cómo miércoles se levantaba. Claro. Cuando iban a trabajar, tenían... no lo investigué, pero tenían horarios, tipo, bueno, todos los esclavos Claro. vengan acá a las 8, ¿no? No, ahora te voy a empezar a contar más de eso, es muy interesante. Ok. Está muy bueno. No del pasado, sino cómo se transformó en el presente. Ok. Ya en el siglo VI, los monjes benedictinos se regían por un horario que la verdad enorgullecería a un administrador del tiempo de hoy. Sirviéndose de relojes primitivos con campanas y unos relojes de agua y arena, medían intervalos a lo largo del día y de la noche para apresurarse a pasar de una tarea a la otra, o sea, de la oración al estudio, después a la horticultura, al descanso y de nuevo a la oración. Básicamente tenía un calendario de Google Calendar armado. Claro, una agenda, una buena bien piola, agenda. exacto. Un caso revelador lo ofrece la ciudad de Colonia, Köln, que en los archivos históricos hay una constancia que alrededor de 1370 se instaló un reloj público en la ciudad alemana. 4 años después, la municipalidad aprobó una ley que fijaba el comienzo y el final del horario laboral de sus trabajadores y se limitaba la pausa del almuerzo a 1 hora y no más. O sea, podían medir hasta el trámite de 1 hora en el siglo XIV, creo que es. Un par de años más, en 1931, la ciudad impuso un toque de queda a partir de las 9 de la noche, a las 8 en invierno, o sea que ya tenían 2 Daylight Saving Time a los visitantes forasteros. Durante la Revolución Industrial, cuando el mundo se lanzaba adelante como un vehículo en marcha súper directa, la programación del tiempo se convirtió un poco en un modo de vida. Antes de la era del maquinismo, nadie podía moverse más rápido que un caballo o un barco a vela. Pero la máquina a vapor empezó a cambiar un montón de cosas. De repente podían llegar materiales más rápido, podían salir materiales más rápido, y todo eso cambiaba el modo de vida. Tal cual. En 1748, antes de la era industrial, Benjamin Franklin dijo que un aforismo que se usa hoy en día, que es el tiempo es oro, y todavía sigue siendo válido. Sí. A medida que crecía en la industrialización y urbanización, el siglo XIX presentaba un desfile de inventos que contribuían a que la gente viajara, trabajase y se comunicara con mayor rapidez. En 1850 se registraron más de 1.500 máquinas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos con la intención para la aceleración de la velocidad y el ahorro de tiempo y trabajo. O sea, era un nivel obsesivo de qué tan eficiente podemos ser con respecto al tiempo. Y empezaron a seguir así, porque en 1863 Londres inauguró la primera línea de metro. En el 76 se inventó el primer despertador a cuerda. Entonces, para la gente que se pueda despertar, porque la gente no llegaba a cualquier horario en esa época. Y sí. No tenía horario, se despertaba cuando le pintaba, cuando salía el sol y era la hora de levantarse, o cuando cantaba el gallo, y se acostaba cuando tenía sueño. Ni siquiera después de comer o lo que sea. Si te fallaba el gallo estabas en el horno. Claro, porque no había horario para comer, si total, ¿qué iba a hacer por 1 hora más o 1 hora menos? No se trabajaba tanto. No había 1 hora para perder, o no había un horario para ver Netflix. En Berlín, el primer tranvía eléctrico empezó a funcionar en 1879. Otis produjo la primera escalera mecánica en 1900. En 1913, los Ford T salían de la cadena de montaje, la primera cadena de montaje del mundo. Y las comunicaciones también se aceleraron. El telégrafo apareció en el 1837. El cable transatlántico en 1866. Y una década después, el teléfono y la radio inalámbrica. Cada vez iban pasos agigantados a la modernidad. Pero toda esta precisión de tecnología no podía ser sido efectuada sin un instrumento de medición más acertado, más exacto. Entonces todas las reuniones, las fechas límites, contratos, procesos de fabricación, horarios, transporte y turnos del trabajo se convirtieron esclavos de la máquina esencial del reloj, que es el instrumento del tiempo. Pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando la hora oficial hizo que el reloj se fomentara al máximo. Hasta entonces cada ciudad medía el tiempo basada en la mediodía solar, o sea,
Todos tenían una hora local en el cual el sol estaba lo más alto posible sobre nuestras cabezas y bueno, cada día medía su horario aparte. Claro. Entonces, entre una ciudad y otra, entre Nueva Orleans con Baton Rouge, había 100 kilómetros al oeste. Como nadie podía desplazarse más rápido que un caballo, como que no importaba si estaba 20 minutos atrasada. Claro. Pero a partir de que aparecieron los ferrocarriles, Necesitaban más timing. claro, empezaron a recorrerse tiempos mucho más exigentes para ellos porque realmente importaba que llegara 20 minutos tarde un tren. Por todo un tema de fabricación que tiene que ser exigido. Entonces las naciones empezaron a armonizar los relojes. Y en 1855 la mayor parte de Gran Bretaña había aceptado el tiempo transmitido por un telégrafo desde el Observatorio Real de Greenwich. Todo esto nos lleva al uso horario. Lo introdujo en italiano como idea, se llama Chirico Filopanti en 1858. ¡Qué nombre! Sí. Propuso dividirlo en 24 franjas iguales y luego un canadiense llamado Sandford Fleming puso un sistema similar en 1879, casi 20 años después. Por una conferencia internacional en 1884, ya 27 naciones convinieron en reconocer a Greenwich como el primer meridiano y lo que fijó es la hora oficial global. En 1911 ya el mundo se regía por la misma hora y el último país en adoptar el Universal Time, no sé cuánto, en adoptar el UTC fue Nepal con una diferencia de más 5 horas con 45 en el año 1986, o sea, ayer más o menos para estas medidas. Sí. Ya todo parece tan cercano. Así es. ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde anchor.fm/Hablemos en el Aire. Viste que los países tienen varios usos horarios, algunos, sobre todo los que son largos grandes en horizontal. Uh-huh. ¿Cuáles dirías que es el que más cantidad de usos horarios tiene? No sé, algo Es en tipo un país, Rusia. claro, un país muy muy ancho Uh-huh. en horizontal. Si fuera Chile, un solo horario más o menos como alcanza que y va. sobra. O Argentina, pero tenés un país que es muy muy largo como China, por ejemplo, tiene un montón de usos horarios. Y estabas casi en lo correcto porque Rusia no es el que tiene más usos horarios. Oh. Es Francia. ¡Francia! Porque- ¿Qué carajo? sí. ¿Qué onda? Porque 10 tiene un montón minutos. de colonias. Tiene colonias en todo el mundo. Claro, tenés razón. Por eso eso es trampa. Francia tiene 14 usos horarios. No, O sea, debería no, tener 14 para saber los horarios de todo su país. no. Decir que no se transportan tan seguido entre países esos, ¿no? Porque si no, alto bardo. Totalmente. Esto del uso horario hizo que haya muchas irregularidades y muchas incomodidades para la gente que trabaja en el mundo globalizado de hoy. El UTC tiene muchas irregularidades, por ejemplo Kiribati que tiene más 14 horas, aunque supuestamente con 12 horas ya pasarías al otro día. Incluso si Kiribati te vas al norte tenés un menos 12 horas, entonces es todavía más de un día la diferencia. O otro ejemplo es China, que le correspondería 5 zonas horarias distintas, pero usa una sola, que es más 8. Entonces, en los últimos años estuvieron preguntando algunos científicos y gente de internet qué pasaría si hubiera un único tiempo para toda la Tierra. O sea, no quiere decir que se mantendrían todos los horarios de 8 y 17, sino que todos usáramos el mismo reloj, pero todos trabajáramos al tiempo que nos corresponde. Claro, por ejemplo, que nos toque trabajar a las 2 a.m., que, bueno, ya no llamaría AM porque no sería antes del mediodía. No, claro. Entonces, en vez de trabajar de 8 a 17, en Argentina te levantarías a las 11 en vez de las 8, porque somos menos 3. Claro. Analicemos los beneficios. No habría que convertir ninguna zona horaria para ninguna reunión de trabajo. O sea, que y también sería más beneficioso para los trabajadores porque al trabajar el horario que necesiten y la flexibilidad que requieran en vez del tradicional de 8 a 17 o 9 a 16 o lo que sea.
Lo que conduciría también es menos abultamiento del tráfico, porque no todos tienen que estar a las 8 en el trabajo. Y si están todos a la vez, las calles no darían al abasto. Por otro lado, no había Daily Saving Time, que es cuando corren la hora una hora en otoño y en primavera, una hacia atrás y una hacia adelante, porque no habría que correr el horario para levantarse si los horarios son más ajustados al lugar de la zona. Lo que sí podría hacer es que se podría hacer cambios en algunos lugares para no trabajar de noche, en lugares que están muy cerca del hemisferio norte o muy cerca del hemisferio sur, para aprovechar las horas del sol. Pero bueno, no sería una norma del Estado. De última cambias el horario laboral, más que el horario general. Exacto, pero cambiaría solamente de una empresa, no del Estado en sí, y que tiene que cambiar todo el país por ese lugar que está en el país. O incluso si una empresa que trabaje con 3 horarios distintas, si mantiene un horario de 9 a 17 con cada hora local, igual tiene que hacer la transición durante cada una de las sedes. Entonces, en realidad lo que convendría a la empresa que sea todo en el mismo horario global y que cada empresa empiece en un horario global que le corresponda. Una empieza a las 9, otra empieza a las 10 y otra empieza a las 11. Y ya saben cómo trabajan todos. Pero bueno, estos son los beneficios que nos trae. Analicemos ahora los problemas. Por ejemplo, vos haces una llamada internacional. ¿A qué hora estaría bien llamar? Porque llamas a alguien en Australia. ¿Qué onda? ¿Lo llamás a las 2 de la tarde? ¿Cuándo es un buen horario? Claro, tendrías que saber qué momento del día es. Por lo tanto, necesitas una diferencia horaria. Claro, porque a pesar de que sepas a qué horas puedes trabajar, no sabes bien a qué horas están comiendo, cuál no. Más o menos a las 12 del mediodía se sabe que el sol está en su punto más alto. Varía de cada región, hay bastantes cosas raras, pero se puede seguir bastante bien. O sea, ya sabes que si llamas a las 2 a.m. van a estar durmiendo. Si las llamas a las 13 horas van a estar comiendo. Si lo llamas a las 8 de la mañana es porque están todos corriendo. Si lo llamas a las 5 de la tarde es porque no va a querer laburar a nadie. Ahora, imagínate que tomas un avión, te vas a otra parte del mundo, te bajás y es de noche. Ves el reloj. ¿Qué hora es? Son las 16. Bueno, no te dice nada eso. Claro, entonces, se te chingue todo tu orden mental. El sol está por salir o recién se puso. ¿Es el medio de la noche? En cambio, si bien es cierto que de 9 a 5 se está volviendo un esquema cada vez menos importante, sería muy tonto no considerar que todavía es importante. Porque es la hora que los padres dejan a los chicos. Si las zonas horarias vamos a cambiar por un nuevo 9 a 5 de cada país, ahora tenés que recordar un 9 a 5 para cada país. No es solamente un GMT-3 para un país y ya. Claro, uno es 9 a 5, otro será 10 a 6, otro será 11 a 7. Tenés que googlear cuál es. Claro, exacto. Entonces es re difícil. Sí. Además, para la gente que no es local, el trabajo sería súper raro, porque estaría acostumbrado a trabajar de 1 a 9 y le toca trabajar de 4 a 12. Sí, no. ¿Dónde están tus alarmas y todo eso? ¿Cuándo comes? Se te transforma todo. Y el sol no te ayuda porque son 10 horarios distintos. Incluso lo que hacen en China, esto es real, que hay muchas zonas horarias que hicieron tiempos extraoficiales, porque les es muy raro trabajar cuando el sol no está tan desplazado de las 12 del mediodía. Tienen horario oficial y horario de la provincia que corresponda, o la región que corresponda. Hay otro asunto aún más grave, que es ¿qué significaría la palabra como hoy o mañana? Porque si estás trabajando en Nueva Zelanda, donde el día pasa de ser de lunes a martes a las 12 del mediodía. No. No, esto es muy... Claro, te vas a comprar pan y volvés un día, pasa un día y volvés el otro. Claro, es quilombo. Si llegas, claro, incluso las si fechas, ¿cómo haces con las fechas? O sea, hay una sola fecha en un lugar. Para. Se nota que estoy explotando, ¿no? Si llegas un poco tarde, ¿qué decís? ¿Buena madrugada? Claro, ¿cómo determinás qué es? Okay. Claro, y ponele si trabajás a las 21 horas, entras a las 21 horas a trabajar y tu jefe te dice, lo quiero para mañana. Claro. ¿Qué quiere decir eso? En 3 horas ¿Dentro de 4 o cuando horas? se haga de noche y se haga de día de nuevo. O cuando te levantes mañana de la cama. Lo mismo, los días laborales, ¿qué serían? ¿De lunes a viernes o puede ser de viernes a martes? No, y además podés trabajar un martes, miércoles. O sea, tus días de trabajo podrían ser 2 días diferentes. Claro.
Claro. No, muy complicado. Dejémoslo así. Y los fines de semana serían domingo-lunes para algunos países. Sí, bueno, es lo de menos, pero bueno. Y no solo eso, porque también imagínate las vacaciones, o sea, los días religiosos. Papá Noel llega a las 15 horas, o a las 5 de la mañana. Tipo, vamos a la cena de Navidad, va a ser a las, no sé, 11 de la mañana. Claro. No tiene sentido el quitarlo. Entonces nos damos No. cuenta de lo importante que es. Está bien. Cuando Estaba bien empezamos a pensado. analizar. Estaba bien pensado. Si bien hay muchos problemas que nos causa todo esto, la realidad es que nos ayuda mucho más de los problemas que nos trae. Sí, sí, sí. Incluso sacarlo, intentando solucionar algunos problemas, la terminás agravando cada vez Sí. más. Cuando empezaste a contar dije, qué buena idea. Y después, no. Está muy bueno, está muy bueno. Pausa. Yo estaba pensando qué excusa ponían antes cuando llegaban tarde. En lugar de decir me quedé dormida, podés decir se me quedó dormido el gallo o algo por el estilo, imagino, ¿no? Claro. No vi horarios. Bueno, vamos a pasar al tema del calendarios. Bueno, los calendarios básicamente son cuentas sistematizadas del tiempo usadas para organizar cronológicamente todas las actividades, ¿sí? La mayoría de los calendarios se basaban en los ciclos lunares. Como vos hablabas antes, por algo le querían buscar ahí la relación. Sí. Ahora el perro quería meter. Sí, es más, en los actuales calendarios en realidad se sigue manteniendo este concepto de los ciclos lunares. Por ejemplo, en el nuestro, que es el calendario gregoriano, tenemos la semana, que la semana no es nada más que una fase de la luna, ¿no? El calendario más antiguo fue encontrado en el Mesolítico, para tener referencia, porque Mesolítico no nos dice nada. ¿Hace cuántos segundos fue eso? ¿Hace 2 segundos o hace 3 segundos? A ver, no me voy a fijar, pero habrán sido 3-4 segundos. El tiempo mesolítico es más o menos, para tener referencia, las últimas sociedades que fueron cazadoras y recolectoras, ¿sí? El calendario se encontró en Aberdeenshire, espero haber pronunciado bien o más o menos parecido. Un lugar en Gran Bretaña. Escocia. Sí. En el 8000 a.C., así que hace zarpado. Y estaba básicamente regido por las fases del Sol y de la Luna. El calendario egipcio, que fue más o menos hace 3000 a.C., fue el primer calendario solar conocido de la historia. Es decir, que se basaba básicamente en la posición de la Tierra respecto al Sol. Ok. O sea, ya es loquísimo eso, no sé. En la era romana, el primer año se llamó Rómulo y tenía 10 meses. Que cada mes tenía aproximadamente entre 30 y 31 días. Así que el año terminaba siendo más o menos de 304 días. Un tiempo más tarde se hizo el año Numa, que tenía 12 meses, ¿sí? Y que llegó a tener 355 días. Esto fue aproximadamente en el 700 a.C. ¿Sí? El calendario lo hizo el segundo rey de Roma. Bueno, no lo hizo el segundo, un astrónomo seguro lo hizo. Sí, pero se le acreditó a él, obviamente. Claro, los meses en el primer año de Rómulo, esto no lo dije, se llamaban Martillus, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris y Decembris. Mirá vos. Algunos son muy parecidos y obviamente no tenemos ni enero ni febrero porque dijimos que eran 10 meses. Claro. No, yo pensaba que esos eran nombres que había puesto César. Bueno, ahora voy a hacer una aclaración. Ok, bien. Pero en este año Numa, por el segundo rey de Roma, se agregaron 2 meses más, que fueron Janarius, con 29 días, y Februarus, con 28 días. Todos los meses tenían días impares. Y se creía que tener días impares en el mes era copado. Y el único que tenía días pares era febrero. Por eso decía que era el mes más desafortunado de todos. Mirá vos. Pobre febrero. Pero obviamente ahí teníamos un calendario de 355 días y nos faltaban 11. Entonces lo que quisieron hacer fue meter cada 2 años un mes de 22 días. Qué quilombo. Bueno, bisiesto.
No es tan Medio loco. raro. Después vamos a ver sobre esto. Entonces agregaban, pasaban 2 años y ponían un mes de 22 días. Que el año tuviera 13 meses. Exactamente. Después pasaban 2 años y agregaban un mes de 23 días. Ah, Después pasaban otros 2 años, un mes de 22 días. 2 años, Ok, un mes sí, de sí, 23. sí. Intercalaban. ujú. ¿Sí? Luego, en el año 45 a.C., había un astrónomo que se llamó Sosígenes, que creo que Julio César lo mandó a hacer un nuevo calendario. Y este tipo tuvo la capacidad de fijar de que había 365 días y 6 horas en lo que tardaba la Tierra en girar al Sol. O sea, el Qué tipo en el año 45 a.C. tuvo la capacidad para solo pifiarle por 11 minutos y 9 segundos. Qué campeón. Era un puto amo. Y entonces, para simplificar, lo que hizo es agregar a los 355 días que había, agregarle 10 días, ¿no? Ujú. Pero después vino un tipo que se llamó, ahora no me acuerdo, un pontífice, olvidémonos de quién es, y el boludo hizo un quilombo, agarró y hizo una mezcla de todo y agregó los meses adicionales, le metió un mes entre diciembre y enero y además le agregó 10 días distribuidos en todos los meses. Y terminó el año teniendo 455 días. ¿Y por qué sí? Hecho es así, eso tiene que ser fácil. Agreguemos todos los días para todos. Cuando no la iglesia haciendo quilombo, ¿no? Así es. Entonces, más adelante dijeron, bueno, vamos a organizar un poco esto. Y eliminaron todos los meses adicionales. Ujú. Distribuyeron los 10 días que había calculado, los 10 días que faltaban que había calculado Sosígenes. Ujú. Y los distribuyeron entre todos los meses. Bueno, con el tiempo Julio César le agregó un día, porque todos ahí se la recreían, le agregó un día a su mes de nacimiento y obviamente pasó de llamarse Sextilis a llamarse Julio. Y después Augusto hizo lo mismo. Dijo, Por supuesto. al mes, ¿cuál era el de mes? No, perdón, Julio César le agregó un día al mes Quintilis y lo pasó a llamar Julio. Y Augusto le agregó un día al mes Sextilis y lo llamó Agosto. Muy bien. Porque ego, nunca inego. Claro, no. Que sos emperador romano, no puedes hacer nada menos. Tal cual. Y esto siguió así por muchísimos años, pero muchísimos. Recién se hizo una reforma en el año 1582 por Gregorio VIII, que se dio cuenta de que el equinoccio se había movido. Porque recordemos que había calculado ese Sosígenes, que eran 365 días y 6 horas. Ujú. El problema fueron los 11 minutos que le había pifiado Sosígenes. Ah, sí. Y claro, pasaron como 1600 años. Entonces se acumularon y se movieron 10 días el equinoccio. Ujú. Entonces lo que hizo fue que de un día para el otro pasó de ser jueves 4 de octubre a ser viernes 15 de octubre. Bueno. Listo. Eliminaron Solucionado. días de la historia. Exactamente. Eso es loquísimo. Y obviamente esta acumulación de minutos iba a volver a pasar y ahí es cuando se definió que todos los años que terminen en doble cero no son bisiestos, por más que sean múltiplos de 4. Ah, no sabía eso. Y excepto que las 2 primeras cifras del año sean múltiplos de 4. Es decir, que en el año 1600 sí fue bisiestos y en el año 2000 sí fue bisiesto. Claro. Qué quilombo. Sí. Y ese es el calendario que tenemos nosotros ahora, básicamente. Así funciona. Mirá vos. Tan viejo. Después hay otros calendarios, como el calendario chino, que ya va por el año 4724, creo. Igual esto va a depender del año en el que escuchen el podcast, porque si escuchan el año que viene Claro, ya no va a ser exacto. el mismo año. Estamos en el 2021, de paso. Y que tiene 12 meses y cada 3 años se le agrega un mes extra. Así que no era tan raro lo que hacían antes. Los chinos siguen funcionando así. Dios.
¿sí? Y el año nuevo en el calendario chino no cae siempre el mismo día. Generalmente cae entre el 21 de enero y el 21 de febrero, dependiendo dónde caiga la primera luna nueva. Ok. Pero, o sea, sus años no duran lo mismo, o sí duran lo mismo. Son 12 meses lunares, es decir, que creo que son 12 meses de 28 días. Ah, claro, no coincide con el sol, pero sí dura lo mismo. Sí. Y compensan esa diferencia con el mes adicional. El calendario islámico tiene 364 días y 12 meses. También basado en el movimiento lunar. Y el primer día del mes comienza al día siguiente de la luna nueva. ¿Se entiende? No. O sea, sale la luna nueva, tenemos luna nueva, el día siguiente empieza el mes. Está bien, o sea, es un mes estrictamente lunar. Exactamente. Bien. Y va aproximadamente por el año 1442. Bien. Tenemos el calendario hindú, que se llama Panchanga. Gracioso. Me gusta ese calendario. Cuéntame más. Y también es un calendario tanto solar como lunar y también tiene 12 meses y cada 3 años le agregan un mes. Están... igual que el islámico, también el primer día del mes comienza después de de que sale la luna nueva. Y el calendario hebreo, que va por el año 5780, a la mierda, también tiene 12 meses, tiene años bisiestos cada 3 años, donde le agregan el mes número 13, y el día, esto es lo más loco, el día empieza y termina cuando se pone el sol. ¿Y la noche qué haces? Claro, la noche ya es del día siguiente. Ah, tiene un día de día, un día de noche. No, o sea, ponele que se hace de noche a las 7 de la tarde. Sí. A partir de las 7 de la tarde hasta las 7 de la tarde del otro día es un día. Ah, claro, sus días no duran lo mismo. Sus días no empiezan y terminan a las 0 horas. Claro, porque sus días no duran lo mismo. Hay días más cortos en invierno y días más largos en verano. Qué interesante. Me gusta mucho eso. Así que... El tema es cómo subdividirse el día. O sea, ¿qué pasa? Un día tiene 20 horas y otro día tiene 25 horas. Tampoco tengo tanta información, pero bueno, así funciona. Qué loco. Esos son todos los calendarios. A ver, no son todos los calendarios. Hay 800 millones de calendarios. Los japoneses también tienen su propio calendario, que se maneja por ahí por eras. Y además hay calendarios de civilizaciones que no están, como las mayas. Claro. Que anunciaban, ¿te acuerdas? El fin del mundo. Sí, este era el fin del mundo. Era el cambio de un dígito muy, muy grande y todos decían que, bueno, ese era el fin del mundo. Pero no, estaba mal interpretado, como siempre. Pero bueno, qué divertido todo este viaje de calendarios. Muy bueno. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre... generaciones. Así es. Hasta el próximo episodio. Chau. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, podés encontrarnos en Twitter como @hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire@gmail.com. Si querés ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm/hablemosenelaire.